Con mucho gusto, mi nombre es Manuel Alejandro Grajales Estrada. Mi equipo de trabajo es Joan David Benavides Salazar y Jorge Andrés Palomino Palacios. Y a continuación les haremos una exposición acerca de la implementación de elementos finitos de plasticidad hidrostática sensible a la presión y su aplicación al modelo de endurecimiento distorsionado y simulaciones de conformado de chapas metálicas para la materia de materiales de ingeniería. Como primera parte, debemos dar un contexto de la razón por la cual se realiza el artículo. En este caso, este trabajo, la dependencia de la presión hidrostática del modelo de plasticidad distorsionada HAH20, se implementó utilizando un código de elementos finitos para tener en cuenta el efecto diferencial de resistencia que se ha observado en chapas de acero avanzado de alta resistencia. Se demostró que el criterio de rendimiento dependiente de la presión basado en la plasticidad distorsionada describe bien el comportamiento asimétrico del diferencial de resistencia en simulaciones de conformado de chapa metálica. Ahora que tenemos un contexto del artículo, ya podremos empezar a hablar acerca de la investigación de este. Como primera parte, debo dar una explicación de la teoría de la plasticidad, por lo cual la dividiré en tres partes, lo que es la introducción, la deformación en materiales policristalinos y por último las consecuencias de la deformación plástica. Iniciando con esta introducción debemos saber qué es la teoría de la plasticidad. Bueno, la teoría de la plasticidad consiste en la ciencia que estudia el estado de un cuerpo deformado irreversiblemente. Esta teoría tiene como punto de partida los resultados experimentales sobre el comportamiento macroscópico sobre materiales sometidos a deformación, principalmente metales. Este tiene como objetivo conocer la relación de la tensión y deformación y por otra parte desarrollar técnicas de distribución de las tensiones en los cuerpos. Teniendo en cuenta el primer objetivo, que es la relación entre tensión y deformación, nace el diagrama de fuerza y alargamiento. Cuando hacemos un ensayo de tracción, vemos cómo el material llega al límite en el cual se encuentra en zona de deformación plástica. En esta zona tenemos una gran deformación. Si vemos la figura, sería cuando sobrepasa el punto A aproximadamente hacia el punto B. Eso significa que cuando dejamos de hacer una fuerza, el material va a quedar con una deformación permanente. Como segunda parte, podemos hablar acerca de la deformación microscópica. ¿En qué consiste? Cuando superamos el límite de fluencia y estamos en deformación plástica, vemos que a nivel microestructural los granos de material se estiran en dirección de la deformación. Como podemos ver las dos imágenes, la diferencia. En la primera imagen, el material sin deformar. En la segunda imagen, el material deformado y vemos como los granos se estiran en la dirección de Y. Si vemos un poco más a detalle, dentro de cada cristal, el plano de deslizamiento ocurre en la dirección más favorable. Es decir, que tenemos cristales en los cuales tendremos un deslizamiento en una dirección y otros cristales que tenemos deslizamiento en otro tipo de dirección. Este deslizamiento va a estar orientado en el plano más favorable para cada grano. Por lo general son líneas entrecruzadas. O sea que como conclusión podríamos definir la deformación plástica como el movimiento de un gran número de dislocaciones. Ahora, adentrándonos un poco más al artículo y relacionando los conceptos anteriormente dados, debemos dar un contexto acerca de las condiciones en las cuales se realizaron los experimentos del artículo. Primero que todo, el análisis de los esfuerzos se realizaron bajo cargas biaxiales, incluyendo el término de presión hidrostática. Eso quiere decir que la teoría de plasticidad anteriormente expuesta implica los datos de tensión biaxial e incluye el término de presión hidrostática. Aquí encontramos un problema, debido a que el término hidrostático dentro del criterio de fluencia hace que la superficie de fluencia sea diferente al de la superficie de fluencia independiente de la presión. Por lo tanto, para conservar la forma de la superficie, es necesario eliminar el término hidrostático de los datos experimentales. ¿Cuál fue la solución? Para ello, propuso una forma aproximada de corregir las tensiones de flujo, conservando los valores de resistencia ya medidos. En la figura número 2 del artículo, muestra la superficie de fluencia original independiente de la presión.
El potencial plástico con la superficie de fluencia corregida dependiente de la presión. Esto proviene del criterio de plasticidad de von Mises y Trescas, con un umbral idéntico tanto para tracción como para compresión. En los criterios se observa generalmente para todo tipo de material, excepto para los polímeros, debido a su estructura. Como primer criterio tenemos el de von Mises. Esta teoría expone que un material dúctil comienza a ceder en una ubicación cuando la tensión es igual al límite de tensión. En la mayoría de casos, el límite elástico se utiliza como límite de tensión. Y por otra parte, en el otro criterio, el de Trescas, esta teoría es con base a la teoría de esfuerzos de corte máximo, utilizada para hallar la carga máxima de un componente. Esto es importante porque se producen numerosos cambios en la trayectoria de la deformación con varios estados de tensión dentro de las simulaciones de conformación de chapas. Bueno, soy Johan David Benavides y yo voy a hacer una breve introducción y sobre lo que son los elementos finitos y además cómo se aplicó en este trabajo, ya que en el diseño y en el análisis de fuerzas que posee esta chapa de acero respecto a la dependencia de la presión hidrostática en el modelo de plasticidad distorsionante, es de suma importancia este método, ya que se utilizó mediante un código teniendo en cuenta el efecto diferencial de resistencia que se ha observado en chapas de acero avanzadas de alta resistencia. Entonces, ¿para qué se usó este código de elementos finitos? Se usó para aproximar soluciones a ecuaciones diferenciales parciales, que son demasiado complejas y se usaron en diferentes problemas. Se diseñó para ser usado principalmente en computadora y nos permite resolver ecuaciones diferenciales que involucran un problema físico o geométrico en una forma o geometría compleja, en este caso en nuestra chapa. Entonces, este código de elementos finitos se usó para el diseño y la mejora de este producto, también para la mejora de aplicaciones industriales. Otro de sus usos fue la simulación de sistemas físicos complejos y la variedad de problemas a los que se puede aplicar pues son demasiados y a veces van en aumento, pero sí hay que tener en cuenta que un requisito previo es que las ecuaciones componentes y las ecuaciones de evolución temporal de este problema sean conocidas de antemano. Y como podemos ver en esta gráfica, se están analizando diferentes fuerzas o en qué áreas se sufre más la presión en la superficie, siendo las de color rojo las de mayor impacto, puede decirse, y las de color verde o azul las que reciben menos impacto. Enseguida vamos a hablar sobre la verificación de la aplicación. ¿Qué nos dice? El efecto de presión juega un rol importante en la predicción del mayor estrés de flujo de compresión, puesto que la mayoría de los modelos de endurecimiento anisotrópico generalmente capturan solo el efecto Bauschinger. ¿Y qué es el efecto Bauschinger? El efecto Bauschinger consiste en el hecho de que al deformar un metal o varios metales en cierta dirección hasta sobrepasar su límite de elasticidad y deformándolo después en la dirección contraria, su límite de proporcionalidad en esta última dirección pues es menor. Y además
el ablandamiento permanece después de la inversión de la carga. Esta diapositiva nos muestra una diferencia de resistencia observada en las pruebas monotónicas uniaxiales de tensión y compresión para el metal TRIP 1180. Entonces se calibra mediante el coeficiente de efecto de presión, la subrutina UMAT desarrollada, código independiente asociado, y los datos del experimento se compararon en ensayos uniaxiales de tensión, compresión, tensión y compresión. Tensión, compresión a intervalos de deformación del 3 y del 5%. Como podemos observar en la gráfica, el módulo respecto a la tensión plástica o el efecto que produce es aproximadamente esta tendencia. Tiende como a bajar o puede decirse que va en descenso. Y además de lo anterior, se realizaron simulaciones implícitas de códigos de elementos finitos utilizando un punto de integración reducido de una dimensión de 1,0 por 1,0 por 0,1 milímetros cúbicos y 3 puntos de integración de espesor. Además de esto, se realizaron experimentos y simulaciones de códigos de elementos finitos para comprobar el comportamiento de flujo asimétrico de la chapa de acero de TRIP 1180 debido al efecto diferencial con la carga de compresión monotónica y fue capturada por la teoría implementada. Entonces, como se observa en la gráfica, el valor absoluto del estrés y el valor absoluto de la tensión son casi que proporcionales y la gráfica muestra una tendencia hacia arriba. Son asimétricas las curvas en la tensión uniaxial y pues en compresión. Bueno, en esta parte de aplicaciones, los estudios realizados fueron en la carrocería automotriz que forma el marco. En este caso, de, de un vehículo eléctrico PBCEV, utilizando la misma muestra en lámina TRIP 1180, la cual es una lámina de acero. Entonces, se discuten los factores geométricos que afectan a las predicciones del stream back, así como las influencias del cambio de ruta de información y el efecto SD, efecto diferencial de fuerza. Las simulaciones de conformado de pilares B se realizaron utilizando la subrutina UMAT para LS Dyna con el modelo FE, la cual representa eh, mo- eh, elementos finitos, modelo de elementos finitos. La función principal de la etapa de gravedad es establecer la posición de contacto inicial de un espacio en blanco en el soporte del pilar B. Bueno, se puede apreciar en esta parte que en el pilar en cuestión, el que fue mencionado anteriormente, los mayores esfuerzos por presión hidrostática se ven en las partes rojas y en las partes azules son los menores esfuerzos por esta misma presión. Podemos ver que el análisis por elementos finitos nos puede dar un amplio eh, entendimiento y conocimiento acerca de,
de esta pieza, de los esfuerzos, de la presión en esta pieza. Bueno, pues podemos concluir que la cantidad de springback está determinada por los siguientes factores: el efecto de cambio de trayectoria de formación, la diferencia de la resistencia del material y el momento de flexión transversal, el cual es inducido por la geometría en blanco. Pues el springback es el cambio geométrico que presenta una pieza al final de un proceso de deformación, cuando ha sido liberada de la herramienta de conformado. Es decir, es simplemente la forma final después del proceso de formación. Bueno, en este estudio la teoría de la plasticidad, la cual depende de la presión, eh, describe, eh, describe el efecto del diferencial de fuerza aplicado en aceros de alta resistencia. Eh, pues se pudo implementar con éxito utilizando un modelado con elementos finitos con un marco que incluye el modelo de endurecimiento de plasticidad distorsional HA-H20. Esta como primera conclusión. Como segunda conclusión, pues la teoría se verificó mediante la comparación de los resultados obtenidos de la simulación del análisis de elementos finitos y un código independiente asociado con los datos experimentales, utilizando una muestra en una hoja TRIP 1180, la cual es una lámina de acero que expone eh, un efecto de fuerza diferencial notable. Y para investigar la influencia del efecto SD, que es el efecto diferencial de fuerza, en las predicciones de Springback se analizaron simulaciones de flexión en U, y para ello se estudió el endurecimiento isotrópico y el modelo HA-H20, considerando o descuidando el efecto de presión. Para aclarar conceptos, el endurecimiento isotrópico representa el comportamiento típico de muchos metales al superar su límite elástico. Eh, También cabe resaltar que a partir de este estudio se puede concluir que tanto los cambios en la ruta de deformación como los efectos del SD influyen en el comportamiento del springback.